Y saludamos también a todos los representantes de la Embajada de Israel y al público, todos saludos. El tema que me han asignado es los cristianos evangélicos en Israel, pero también añadiré Israel en los cristianos evangélicos. Primeramente, debemos hacerles saber que tiempos atrás los cristianos evangélicos no tenían dentro de Israel toda la libertad para profesar su fe, ni mucho menos para extenderla. Claro, y entendemos esto por las precauciones que tomaban en relación a la triste historia y en relación que no entendían la diversidad cristiana. Y fue por esa razón que en los años 60 y 70, cuando el gran evangelista Billy Graham visita Israel, no se le permite hacer su cruzada. Solamente la primer ministro Golda Meir le concede unos minutos para la foto oficial y para solamente un saludo. Pero a partir de 1992 hasta el día de hoy, la actitud de Israel se transformó de una manera favorable hacia los cristianos evangélicos. Y a partir de entonces y hasta el día de hoy, los cristianos evangélicos tenemos marchas, seminarios, conciertos, no se diga el turismo, los bautizos allá en el río Jordán y muchas otras cosas. Queremos comentar que muchas instituciones y muchos ministerios internacionales de cristianos evangélicos tienen oficina y tienen iglesia en Israel. En sí, en esta pequeña introducción queremos comentarles que hasta el día de hoy la relación de Israel con los evangélicos cristianos es sólida y es creciente. En segunda instancia, queremos hablar de algo no menos importante de lo ya expuesto hasta estos momentos. Queremos compartir cuál es el rol de Israel, qué representa Israel y cómo ve a Israel la iglesia cristiana evangélica. Y aunque estamos en un recinto como este muy importante, donde no es muy posible hablar con tanta libertad de religión, queremos decirles que hablar de Israel y hablar de los cristianos sin mencionar la Biblia es como pretender hablar matemáticas sin mencionar los números. Queremos iniciar esta segunda parte de mi ponencia externándoles que para nosotros los evangélicos cristianos, Israel es una nación singular sobre la tierra. Singular. Si el mundo se asemeja al cuerpo humano, Israel es el corazón. Pero ¿por qué Israel es una nación tan singular? Sabiendo que la palabra singular, dentro de sus definiciones más importantes, significa algo incomparable, algo único. ¿Por qué para los cristianos evangélicos Israel es una nación tan singular? Queremos decirles que hay muchos factores, pero expresaré en esta segunda parte 4 factores importantes. La nación de Israel fue formada sobrenaturalmente. La nación de Israel fue nombrada directamente por Dios. Los límites territoriales de Israel fueron puestos por Dios. E Israel hasta el día de hoy es protegida y conservada por su Dios. 4 aspectos que no podemos ver en ninguna otra nación sobre la tierra. Sabemos que la nación de Israel nace a raíz del patriarca Jacob, quien tiene 12 hijos, y esos 12 hijos conforman las tribus de Israel, o las 12 tribus, y de esas 12 tribus
nace Israel. Todas las naciones tienen su etimología en relación a su nombre, pero en relación a Israel, fue Dios mismo, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 23, donde por primera vez se menciona la nación de Israel como nación. Y dice a la letra: ¿y quién como tu pueblo? Como Israel, nación singular sobre la tierra. Es aquí donde la Biblia, libro sagrado, pero libro histórico y fidedigno por excelencia, menciona por primera vez a Israel como nación, quedando así claro que desde entonces y desde ese tiempo a Israel como nación se le llama Israel. Así que fue Dios directamente quien le pone nombre a Israel. Y asimismo, los límites territoriales al norte, al sur, al este y al oeste son puestos directamente por Dios. Y esta es una de las razones por las cuales a la Biblia también se le llaman las Sagradas Escrituras, porque efectivamente la Biblia son las Escrituras de la nación de Israel. Este registro se encuentra en el libro de los Números, capítulo 34, versículos del 1 al 12. Y el siguiente punto es que Israel es protegida y conservada hasta el día de hoy por Dios. Leemos en los Salmos palabras que parece que se escribieron hace algunos días. Leemos en los Salmos palabras que se constatan a través de los medios noticiosos, y miren lo que dice aquí. Lo cito porque esto se oye muy seguido en todas partes. El Salmo 83, versículos 3 y 4 nos dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Les parece familiar? ¿Ha salido en las noticias algo así? Esto estaba escrito, pero a pesar de que ha habido esos instintos y ha habido, que decir, esos propósitos, no han tenido el éxito que quisieran tener, porque quien guarda a Israel es el Dios de Israel. Así que son 4 aspectos que hacen de Israel una nación singular sobre la tierra. Y no es de sorprender por qué a lo largo de los años los griegos, los romanos, los aztecas y los mayas ya se han ido. Otros pueblos y culturas han levantado en alto su antorcha por algún tiempo, pero se apagaron. Pero Israel, ahí está. Israel existe. A pesar de los 1000 años de diáspora, a pesar de los 1000 años de éxodo, a pesar de los 1000 años de peregrinación y persecución, Israel sigue brillando. Israel no muere, Israel sigue siendo Israel. El tercer aspecto a comentar ya va de una forma muy directa relacionada con el cristianismo. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo ve el cristiano a Israel? Déjeme decirle que la presencia física de la nación de Israel hasta el día de hoy es el aval, es el garante de la religión cristiana en todas sus expresiones, en todas, católicos, romanos y demás. Cualquier religión que tenga como punto de fe la Biblia no tendría aval, no tendría un garante si Israel no existiera. ¿Cómo podría explicarse la fe
y la enseñanza cristiana si está basada en un libro que habla de Israel y de su gente, pero si Israel no existiera, no había garante y no habría Adán. Israel es la manifestación y la prueba tangible que la Biblia y el Dios de la Biblia son reales, porque habla de una nación que ahí está a lo largo de los años. Para los cristianos evangélicos, como nación, es el reloj profético de Dios. Es la parábola viviente, ya que todo lo que pasa ahí es digno de ser analizado. No por nada Israel tiene la tercera fuerza de prensa más grande del mundo. Todo lo que ahí pasa se analiza de una manera pero muy cercana. Y nosotros como cristianos evangélicos de la misma manera estamos muy al tanto, porque lo que ahí pasa y al analizarlo nos trae grandes enseñanzas y nos hace ver un vislumbre de lo por venir. Pero ya acercándonos más al cristianismo, sabemos que el personaje más célebre de todos los tiempos, cuyo nombre es Jesucristo, Él declaró en el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y versículo 22, de una manera concreta y enfática: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel en todos los sentidos. Si todos nosotros, católicos o evangélicos, sabemos que nació en un pesebre, que sus padres fueron José y la Virgen María, es precisamente porque leemos un libro judío. Así que vuelvo a repetir, el personaje más célebre de todos los tiempos, Jesucristo, declaró que la salvación viene de los judíos. Y efectivamente de ese país tan pequeño, y de ahí del pesebre de Belén, se extendió la fe cristiana que ha inundado el mundo entero. Y fue por este judío, y fue por este ciudadano de Israel que se originó la fecha que actualmente nos rige. Estamos en el año 2017, ¿por qué? El año de la era cristiana. Estamos en el año 2017, ¿por qué? Son 2017 años de la influencia a nivel mundial de un judío que nació, vivió y murió en Israel. La fecha no fue trazada por ninguna otra persona. Y si hubiera una influencia más fuerte ya lo hubieran cambiado. Pero todo el mundo nos regimos por esa fecha. La fecha misma a gritos habla de la influencia de Israel a través del Señor Jesús para toda la gente. Por eso y por muchas cosas más, para nosotros los cristianos evangélicos es una nación singular sobre la tierra. Y por ser esta la semana de Israel, podemos decir ¡viva Israel! Y por ser mexicanos, podemos decir ¡viva México! Gracias.